Bienvenido a mi programa llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu. Soy Jesús Vinicio Barrera, desde aquí del Salvador, trayéndote una palabra fresca, una palabra conforme a un régimen que estaba escrito que tenía que venir. Un régimen que podría tener el poder de sujetar todas las cosas. Y cuando te digo todas las cosas, estamos hablando de todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Fíjate, vida y piedad no está hablando de cosas físicas, sino que está hablando de todo lo que concierne a lo espiritual, a nuestra identidad, nuestra verdadera identidad, al hombre interior, a lo que realmente somos. Somos esa palabra. Somos esa palabra que se perfecciona. Somos esa palabra a la cual se le introduce un fruto para poder traer entonces una siembra, un diezmo, una confesión. Que fíjate que no es dinero, sino que es el fruto de labios que confiesan tu nombre. Bueno, para mí es un gusto el poder estar aquí y siempre invitándote a que te unas a mis canales en YouTube, llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu, en mi página de Facebook, llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu, en Twitter, tú tienes que ingresar con @VinicioBarrera5 y pues ves el programa llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu, o te puedes unir a mi grupo en Facebook. Fíjate, en Facebook hay un grupo y hay una página titulado también La Gracia y el Régimen del Espíritu. Tú mandas ahí solicitud y con gusto yo te agrego. Un saludo a todos esos hermanos que me están escribiendo. Fíjate, no todos me están escribiendo diciendo que les gusta. Hay unos que me están juzgando, me están criticando y hasta en otro idioma. Fíjate, de Brasil escriben mucho porque hay mucha gente celosa de las tradiciones que les enseñó un hombre, o muchos hombres. Durante 2000 años ha habido mucha iniquidad, la iniquidad que trajo Pablo. Fíjate, Pablo en sí, él no era una mala persona. Si tú lo ves a nivel social, él debió ser una muy buena persona, él daba buenos consejos y todo eso, pero fíjate que a nivel espíritu, Pablo no recibió la mente celestial. Porque si Pablo recibe la mente celestial al momento de recibir el fundamento que él escribe, que es el rudimento, entonces viene Pablo y lo explica espiritualmente, y yo no tuviera necesidad de estar en este momento hablándote estas cosas, porque desde hace 2000 años tú sabrías todo. Tú sabrías que no tienes que humanizar una doctrina, tú sabrías que Jesús nunca existió como un ser humano, tú sabrías desde hace 2000 años, porque Pablo te lo habría dicho, que Abraham es la misma palabra y que lo que se introduce en Abraham cuando Dios lo bendice, cuando Melquisedec, el orden lo bendice, es el fruto que retornaría como una confesión, y esa es la siembra de la que habla Pablo allá en 1 Corintios 15. Pero fíjate que a Pablo le dan la mente terrenal, y esa mente tenía ahí dentro un aguijón que era el error, el pecado. Y cuando él recibe el rudimento de la doctrina, fíjate que cuando Pablo dice que antes de la ley ya había pecado en el mundo, tú tienes que saber que el mundo es el rudimento y el pecado era el error porque estaba desordenado. Entonces ese error de desorden por causa de no estar presente la mente o el orden de Melquisedec, el régimen del espíritu, entonces lo que sucedió es que produjo la ley. A eso se le llamó Moisés. Por eso Pablo no te lo podía decir, porque Pablo fue destinado a traer la iniquidad, a torcer el evangelio, a humanizarlo y a colocarnos bajo la esclavitud del rudimento que era para acomodarlo y pasar a la perfección, pero que nos tuvo cautivos ahí por mucho tiempo. Fíjate, 2000 años pasaron. Surgieron las religiones, se formó el Vaticano, y el Vaticano es la madre de todas las religiones. Todos
hablan del mismo Jesús de Nazaret, de la misma cruz, de la sangre, de las monedas que se pagaron por él, de un Judas, de un Pedro cortando una oreja, de unos milagros. Y entonces el evangelio, que se gestó como una doctrina, terminó siendo una historia. Y por ser una historia, hermano, es que tú no has podido reinar en vida. Por ser una historia donde hay hombres, personajes que se les da una ponderación sublime, que se coloca como hombres milagrosos, hombres que caminan sobre el agua, hombres que les extraen una mujer de una costilla, hombres que hacen que caiga un maná del cielo y que brote agua de una peña, de una roca. Entonces, como la iniquidad se sentó en el templo de Dios, se sentó en el templo, aplastó el nuevo pacto, la ley se formó, Agar se formó y no dejaba que el nuevo pacto llegara al marido que tenía que morir, que era Abraham. Entonces, cuando eso sucede, todos tomaron eso como cierto, se forman los dogmas, las religiones y todas basadas en fábulas e historias. Y lo demás es historia. Tú sabes a dónde has estado, tú sabes dónde estás todavía, en lo que tú estás creyendo, en unas historias, en unos personajes que son iguales que tú, pero que tienen superpoderes. Y tú no los tienes, hermano. Pero tú dices que tienes el poder de Dios, pero tú no puedes hacer todo lo que ellos hicieron. ¿Tú sabes por qué? Porque eso nunca sucedió. Bueno, un saludo a todos los que están viendo estos programas de la gracia del régimen del Espíritu. Hoy te quiero hablar de algo muy importante. Fíjate, son cosas que ojo no vio ni oído escuchó, ni han subido en tu corazón. Tú nunca habías visto lo que yo te voy a hablar ahora. Has estado con tu Biblia por 50 años y no lo has visto. Si no lo has visto, tampoco lo has escuchado. O al revés, si no lo has escuchado, ¿cómo lo vas a ver? Y si no lo has visto ni escuchado, no ha subido a tu mente, ni siquiera lo tienes como una idea vaga, no tienes nada, hermano. Porque estas son las cosas que Dios ha preparado para los que me aman, para los que le aman por medio del régimen del Espíritu, por medio del orden de Melquisedec, por medio del acomodo de lo que estaba desordenado, que era el rudimento. Hoy quiero hablarte un poco sobre la diferencia entre el nuevo pacto y el viejo pacto. Fíjate que yo también tengo que corregir muchas cosas. Yo también acomodo la habitación con los juguetitos, los rudimentos, porque dice que en los rudimentos somos niños. Pero cuando tú vas creciendo, tú empiezas a ordenar esos juguetes, esos rudimentos. Y cuando tú ordenas, tú vas viendo que se ve espléndido y exquisita la habitación. Y tú vas entendiendo el propósito. Así es que hoy quiero hablarte y ordenar un poco más de lo que ya se ha ordenado por medio del régimen, que es el viejo pacto y el nuevo pacto. La diferencia entre el rudimento y la ley. Fíjate que la ley de Moisés es sinónimo de el imperio de la muerte o la ley del pecado, esa de la cual te librarán. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús dice que te va a librar de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Fíjate, la ley del pecado y de la muerte, porque es el mismo imperio de la muerte, que se forma con esa mente que poseyó Pablo, que era la mente de 1 Corintios 15:45, que era Adán, que luego te dice que lo espiritual no es primero, es decir, lo que dice 15:47 de 1 Corintios, que la segunda mente o segundo hombre, como lo llama ahí, es Jesús, es el Señor. Dice que primero es Adán y después es Jesús. Adán traía una semilla de pecado, un aguijón de pecado, y eso es lo que se le da a Pablo. Cuando Pablo escucha, él dice en el paraíso, tú tienes que deshumanizar todas esas cuestiones. Pero para tener una forma o un idioma más comprensible, yo hago uso de esas cosas. Ya poco a poco sabremos cómo descontaminarnos también de eso. Pero fíjate que dice que cuando él escucha las palabras inefables, fíjate, inefables, inexplicables, dice que no le es dado al hombre expresar, y Pablo era un hombre.
Y cuando Pablo viene, escribe el fundamento y dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero hermano, yo no te lo puedo explicar. Tú tienes que esperar a que venga el Señor. No juzgues nada antes de tiempo. Todo eso se lo dijeron. Espera que venga el Señor. Pero contrario a eso, dice que reinó el pecado desde Adán hasta Moisés. O sea, es decir, Pablo intentó. Lo que te decía en el otro programa, Pablo decía, bueno, si a mí me lo dieron es porque yo soy alguien muy especial, hermano. Si Dios se tomó el trabajo de llamarme a mí, que estaba con Gamaliel aprendiendo todas las costumbres, pues entonces quiere decir que yo soy un enviado. Enviado es un apóstol, yo soy un apóstol. Entonces Pablo se dio la tarea de decir, yo apóstol de Jesucristo. Y tú sabes que como dentro de la humanización está también las expresiones como apóstol, maestro, evangelista, pastor. Esos son dones exclusivos del Espíritu y del régimen del Espíritu. Fíjate, yo no soy apóstol, pero lo que sale de mi boca es el apostolado. Fíjate, yo no soy Jesucristo, pero lo que sale, la información, es Jesucristo. Pero yo no te estoy diciendo que soy yo. No, hermano, es una información. Es el mensaje del régimen, lo que ordena tu mente, lo que ordena el desorden, lo que te mantiene niño es el rudimento. Pues fíjate que dice que cuando esa mente de Adán se puso en el primer hombre que tuvo contacto con el Evangelio, dice que lo escribió. Pues tú sabes que cuando Pablo escribe el fundamento, dice, miren, este es el fundamento que yo he recibido como perito arquitecto, pero el que lo va a explicar, el que va a edificar conforme a esto que yo he escrito es otro. Y cuando tú ves el contexto dice que se llama Jesucristo. Porque a Pablo se lo dijeron todo, pero se lo codificaron por medio de un rudimento, de una letra. Pero fíjate que tú tienes que entender que ese rudimento no es la ley, hermano. De ahí radica la confusión de todos los que predican. Por ejemplo, fíjate, te voy a dar un ejemplo de cómo Pablo se confunde. Y fíjate que yo me atrevo a decirte eso porque el régimen del Espíritu pues te hace muy atrevido a veces. Pero tú tienes que tener las evidencias. Fíjate lo que dice Pablo en segunda carta a los Corintios capítulo 3. En el verso 5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo, dice, nos hizo ministros competentes. Y fíjate lo que dice aquí, de un nuevo pacto. O sea, el nuevo pacto no estaba presente, pero sí estaba escrito eso. De un nuevo pacto. Y luego te dice, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y de ahí, cuando tú sigues leyendo, viene Pablo y empieza a hablar de Moisés, porque Pablo creyó que la letra de la que hablaba allí era Moisés. Hermanos, la letra de la que habla, segunda de Corintios capítulo 3, verso 6, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Tú tienes que acomodar eso, hermano, porque si no tú te quedas en la iniquidad. Fíjate cómo sigue diciendo el verso 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, y cuando tú sigues leyendo te menciona Moisés. Porque fíjate que Pablo pensó que se trataba de Moisés. Pablo pensó que se trataba de la ley, esa letra. Pero hermano, recuerda que Pablo no entendió. Para él fue inefable. A Pablo le dijeron, escribe, pero no te metas a explicar. Cuando Pablo se mete a explicar lo que ha escrito, mira, Pablo viene y echa a perder todo. Y todo eso estaba dentro del plan de Dios. Fíjate, dice que te hicieron competente de un nuevo pacto. Un ministro competente de un nuevo pacto. Y Pablo dice, pero no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata. ¿Tú sabes que letra y espíritu son sinónimos de carne y sangre? Yo quiero que tú pienses ahora en esto. Si a ti te hicieron competente en un nuevo pacto y Pablo te dice, pero no de la letra, sino del espíritu,
porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Tú tienes que preguntarte, ¿qué es lo que la letra mata? ¿Por qué Pablo se confunde y piensa que está hablando de la ley de Moisés? ¿Cómo es que la letra, no de la letra, sino del espíritu? Si la letra y el espíritu son la carne y la sangre. Y fíjate lo que dice Hebreos 2:14. Mira, le voy a dar vuelta. Le doy vuelta porque estoy en Corintios. Hebreos capítulo 2, verso 14. Vamos a ver si es cierto que tú tienes que olvidarte de la letra y concentrarte en el espíritu, porque si tú dejas la letra, entonces ¿cómo vas a hacer un discernimiento entre el bien y el mal? Referente al fundamento. Mira Hebreos 2:14, dice: así que, por cuanto los hijos participaron, fíjate bien, ¿de qué participan los hijos? De carne y de sangre. Tú sabes que los hijos son Abraham. Tú sabes que los hijos son la palabra. Quien participa de carne y sangre es la palabra, es decir, Abraham, tú, las primicias, los que antes conoció y también predestinó. Si la palabra no participa de carne y sangre, como dice ahí, fíjate lo que dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Tú sabes que el imperio de la muerte era la ley. Si tú necesitabas carne y sangre para destruir la ley, o sea, tú necesitabas letra y espíritu, o mejor dicho, rudimento y edificación para destruir la ley, significa que el rudimento no es la misma ley. Significa que cuando regresas a 2 Corintios capítulo 3 y Pablo dice que te hacen competente de un nuevo pacto, pero no de la letra, Pablo se equivocó, hermano. Porque Pablo usó la iniquidad para tratar de comprender algo que solamente el régimen del espíritu a través de este servidor te podía mostrar. Mira, yo tengo que hacer énfasis cuando digo a través de este servidor, porque nadie más lo está hablando, hermano. Pero olvídate de mí, esto no tiene nada que ver. El régimen es una doctrina, una enseñanza, una forma de pensar. ¿Cómo es que Pablo dice que te hacen competente no de la letra sino del espíritu? Tú necesitas ser competente en la letra y en el espíritu, es decir, en el rudimento y en la edificación, porque si tú no eres competente en la letra, entonces tú no pasas al espíritu. Y si tú te olvidas de la letra pensando que era la ley, entonces tú no puedes hacer un discernimiento. Fíjate que dice que la sabiduría es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Escucha, de la carne y del espíritu, de la letra y del espíritu, del bien y del mal. Por eso dice en Hebreos 2:14 que a ti se te hizo, dice que el evangelio, que eres tú, porque tú eres las primicias, la semilla, la simiente, tú eres Abraham, tú eres el fruto del espíritu cuando esta palabra te da libertad. Pero dice que si tú no usas esa letra y ese espíritu, esa carne y esa sangre, tú no puedes cumplir la misión. ¿Quieres que te recuerde cuál es tu misión? Destruir por medio de la muerte, y ya vamos a hablar, pon en el tintero esa muerte, al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al que tenía el imperio de la ley o del ministerio de muerte o del, como dice ahí, régimen de muerte o imperio de muerte. Pero tú lo ibas a destruir solamente usando la carne y la sangre. Pero Pablo dice que no eres competente en la letra porque la letra te mata. Pablo no entendió esa muerte. Porque fíjate que dice el verso, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. Entonces, aquí hay dos muertes, hay que saber separar. Vamos a ordenar los carritos que tenemos desordenados en este momento ahí en tu mente, para que tú veas que tú tienes mucho espacio ahí. El desorden te hace ver que tú no tienes espacio en la habitación, te hace ver un templo sucio. Tú tienes que limpiarte de toda esa contaminación. Fíjate, para mostrarte de qué muerte está hablando cuando dice para destruir por medio de la muerte. Ahí hay una muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esta muerte es la ley, esta muerte es el imperio de la muerte que se forma, que se gesta en Adán, y que Pablo, por hacer uso de esa mente, lo que hace es introducir el pecado, y por el pecado se forma el imperio de la muerte, que fíjate que Dios lo iba a destruir
a través de hacerte participar de carne y sangre, de letra y de espíritu. Algo que Pablo dice allá, perdóname que sea redundante, que la letra no, dice Pablo, tú no eres competente ahí, olvídate de eso, porque Pablo dice, es que esa letra es el ministerio de muerte grabado con letra en piedra. Pablo no supo explicar. Te voy a mostrar qué es esa letra y ese espíritu, para qué sirve. Fíjate que si regresamos a Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, quiero mostrarte algo bien interesante, hermano. Estamos hablando de cosas que ojo no vio. Si tú eres humilde, fíjate, hay un hermano ahí en Chile, él se llama Javier Joaquín. Tú sabes, él me dejó sorprendido porque él ha podido apartar a Vinicio y ha escuchado al Señor, ha escuchado el mensaje, el evangelio. Tú sabes que él me dice, yo te voy a hacer preguntas, y me está haciendo preguntas y preguntas y preguntas, las mismas preguntas que yo me hice, porque él es un entendido, hermano. Fíjate, yo quiero mostrarte a ti, Javier, cuál es esa muerte que produce la letra, porque yo le pregunté a alguien que me juzga mal, le digo, ¿tú sabes qué mata la letra? ¿Tú sabes cómo lo hace? Ahora, fíjate bien, Pablo no supo explicar. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, creo que está por ahí, fíjate, no tengo anotaciones, pero vamos al verso, 1 Corintios 15, fíjate fíjate que no lo encuentro, pero es ese versículo que dice, es ese versículo que dice el apóstol Pablo. Oh, espérame, permíteme. Ok. Pablo, aquí está, sí, es en Corintios, está hablando de la siembra. Bueno, es en el verso 36 está. Perdóname que me haya tomado mucho tiempo, pero yo no soy muy docto en el uso de este libro porque tienen mucha información. Fíjate, dice, velad debidamente, verso 34 de 1 Corintios 15, y no pequéis, o sea, no cometas errores, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, verso 35 de 1 Corintios 15, fíjate, yo estaba en él, pero no ubicaba el verso. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Fíjate qué pregunta que hace un necio. Ahí dice que los necios no conocen a Dios, y luego que algunos no conocen a Dios, y luego dice que uno de esos dijo, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Fíjate la respuesta, verso 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando esto? Fíjate bien, dice que los hijos participaron de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. O sea, te está diciendo que el nuevo pacto posee carne y sangre. Los hijos son el nuevo pacto. Te está diciendo que en el nuevo pacto hay letra y espíritu. Te está diciendo que en el nuevo pacto tú debes usar el rudimento, que es la letra, y tienes que tener la capacidad. Es decir, cuando tú ordenas el orden de Melquisedec, eso es lo mismo que apostatar. Cuando tú apostatas, entonces tú usas la letra y el espíritu y disciernes y alcanzas madurez. Y dice que la pregunta es, ¿con qué cuerpo vendrán los muertos? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y la respuesta es, necio, lo que tú siembras, fíjate lo que tú siembras. ¿Tú sabes qué es lo que tú siembras? Tú siembras lo que tienes en tu mente, pero dice que no se vivifica si no muere antes. La pregunta es, ¿y cómo muere? Lo que tú siembras es lo que tú hablas. Dice que de la abundancia del corazón habla tu boca. Pero fíjate, dice que lo que tú hablas y lo que tú siembras es el grano desnudo, la semilla, y Dios le da el cuerpo como Él quiso.
El cuerpo es la mente, o sea, Dios determina si tú eres un vaso de honra o un vaso de deshonra de acuerdo a lo que tú estás hablando, sembrando. Pero fíjate que dice que lo que tú siembras, lo que tú hablas, no tiene vida, es decir, no se vivifica, no educa, no ordena, no te da luz, no te transforma si eso primero no ha muerto. Hebreos 2:14 dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Pero ¿cómo vas a destruir a esa ley si lo que tú estás hablando no ha muerto primero? Si ha muerto, entonces se vivifica. Si eso muere y se vivifica, destruye al que tenía el imperio de la muerte. Ahora, cosas que ojo no vio. Fíjate cómo es destruido lo que tú siembras. Hebreos capítulo 6. Fíjate que viene hablando del mismo contexto. Tú tienes que aprender que el contexto de Romanos es a Hebreos, son la misma mente. Las 14 epístolas son un solo contexto. Hebreos capítulo 6 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Eso es como decir, miren hermanos, vamos a destruir al que tenía el imperio de la muerte y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Es decir, que la manera de destruir la ley es cuando lo que tú siembras, lo que tú hablas, primero muere. Pero fíjate que no depende de ti. Dice que tú nada más puedes sembrar el grano desnudo. Es decir, lo que está aquí en tu mente. Y cuando tú hablas, cuando tú siembras, dice que Dios se encarga de asignarle el cuerpo. Si lo que tú estás sembrando no es conforme al orden, entonces se te asigna un cuerpo de pecado, se te asigna o se te reconoce. No es que Dios esté asignando, acuérdate que son conceptos humanos, pero lo que se está reconociendo, lo que se está evidenciando, cuando dice que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones. Ahí lo que está haciendo es asignándote un cuerpo, manifestando quién tú eres. Si lo que tú siembras, lo que tú hablas, no se vivifica, es porque no está el cuerpo celestial ahí. Pero mira cómo muere lo que tú siembras. Dice Hebreos 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, bla, 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 bla. Pero fíjate lo que dice. Luego dice, verso 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, o sea, está hablando de aquellos en los que ya vino el Espíritu, está hablando de aquellos en los que ya se les asigna un cuerpo, pero te va a explicar cómo es que ellos murieron. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Fíjate, verso 6, y recayeron. Fíjate, es imposible, pero te está diciendo que es imposible que si tú fuiste transformado, es imposible que si tú fuiste vivificado en lo que sembraste y recaíste, es decir, volviste al rudimento, porque te viene diciendo, dejando ya los rudimentos, dice que si tú vuelves al rudimento, que es la letra, dice que lo que estás haciendo es, y recayeron, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. El Hijo de Dios eres tú, es Abraham. Y exponiéndolo a vituperio, la letra sirve para que lo que tú siembras muera en ella. Por eso dice Hebreos 2:14, para que te hicieron participar de carne y sangre para destruir por medio de la muerte, es decir, por medio del rudimento, porque ahí es que tú mueres, ahí es que Abraham, que está unido a Cristo, muere cuando tú siembras el grano desnudo. Mira, dice que lo que ha de salir no es el cuerpo. Dice que tú siembras la semilla y que Dios le asigna el cuerpo. O sea, Dios circuncida. Cuando Dios te circuncida por lo que tú estás sembrando, entonces dice que se te asigna el cuerpo celestial y se manifiesta la intención de tu corazón, que es que tú amas al Señor por medio del régimen. Y cuando tú has muerto ahí,
en la letra, fíjate, la letra del nuevo pacto, entonces es cuando tú pasas a la perfección. Y tú sabes lo que sucede: destruyes al que tenía el imperio de la muerte, que estaba sentado ahí mismo. Es decir, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Lo que pasa es que Pablo humanizó todo y las traducciones que se han venido dando. Fíjate, yo uso una traducción que se hizo en 1960 y ahí estos pobrecitos teólogos llegan a sus conclusiones enfermas por medio de la ley, porque hay iniquidad en ellos, y te enredan todo. Y te enredan todo porque ya venía así desde Pablo. Recapitulando, cuando Pablo dice que te hacen competente de un nuevo pacto, no de la letra sino del espíritu, Pablo comete el error, porque tú debes ser competente en la letra y en el espíritu para poder discernir. Si tú no disciernes entre letra y espíritu, entonces es mentira que tú participaste de carne y sangre para un propósito. Tú participaste de letra y de espíritu para destruir por medio de la muerte en la letra o rudimento. Ahí es que muere lo que tú siembras. Y cuando muere ahí eso que tú siembras, se vivifica. Es decir, tú dejas el rudimento, que también es del nuevo pacto, y tú pasas a la perfección. Y tú comienzas a hacer un ejercicio entre la letra y el espíritu. Y tú sabes lo que consigues con eso: discernimiento entre el bien y el mal. Y cuando tú entras en un discernimiento, lo que estás haciendo, Hebreos 2:14, es destruir al que tenía el imperio de la muerte. Eso se llama la circuncisión no hecha a mano, que dice que echa de vosotros, de aquí lo echa, el cuerpo, la mente de pecado, en la circuncisión de Cristo. Javier, tú me vas a hacer preguntas, yo sé, pero me voy a adelantar a uno. ¿Cómo yo llegué al rudimento? Pues yo estaba un día escuchando a un gran predicador que decía que había que estar dentro de las 14 epístolas. José Luis de Jesús. Fíjate. Y José Luis me decía a mí: mira, Vinicio, tú tienes que estar en las 14 epístolas y no te tienes que salir, porque si tú te sales, ahí hay iniquidad. Pero entonces, un buen día, o sea, es decir, cuando el régimen comienza a venir a mi mente, yo me detengo y cuestiono y digo: ¿por qué José Luis me dice que no debo de salirme de las 14? Pero cuando él me lee un verso escrito por Pablo, la explicación no sale de ahí mismo. Por ejemplo, él decía: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de carne y sangre. ¿Y tú sabes cuál era la explicación? Sí, fíjate, tú tienes que ver, y me mandaba, la explicación era de Jesús de Nazaret. Es decir, fuera del fundamento. Es decir, que ahí Agar, la ley, se estaba enseñoreando de Abraham, de la palabra, porque José Luis no me supo explicar. José Luis me decía, Hebreos 10:14, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados, y cuando me quería explicar la ofrenda, se iba para allá, se salía de las 14, se salía del fundamento, se salía del rudimento y se iba a la iniquidad. Tú que estás todavía pensando que José Luis era Jesucristo, hombre, o que Lisbeth García te trae algo bueno, hermano, si no está dentro de las 14 epístolas, que es el rudimento, y tú sabes que el rudimento es la letra, y tú tienes que ser competente en la letra y en el espíritu, porque fíjate que yo te uso la letra, yo te uso el rudimento, pero al momento de explicártelo lo acomodo, porque yo sí sé discernir. Lo que había que sacar y destruir en tu mente era la iniquidad. ¿Tú sabes quién forma la iniquidad? La filosofía y la vuelta sutileza, que son derivadas de la mente Adán, del hombre animal que produce la ley. Por el ejercicio de Adán, fíjate, Adán, hay un ejercicio y produce a Moisés, y dice que el pecado reina entre ellos dos, desde Adán hasta Moisés. No está hablando de un tiempo cronológico, está hablando de dónde está el pecado reinando. Pues dice que mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don, y el don es de Dios, de la justicia. Pues yo te traigo el don, yo no soy el don. Yo te traigo a Jesucristo, yo no lo soy. Yo te traigo al apóstol, pero no soy yo. Yo quiero que te quede claro, perdóname si soy redundante, porque esa es la crítica, pero es necesario. Cuando yo me doy cuenta
que mi maestro me decía, tú tienes que estar aquí, pero la explicación de ese rudimento salía de la iniquidad, de la mentira, no de la apostasía, de la iniquidad, porque apostatar es precisamente eso, separar. Entonces, justamente el día que yo me doy cuenta de eso, ¿tú sabes lo que sucede? Que yo apostaté de eso. Yo dije, aquí hay un problema, porque me están leyendo a Pablo, pero me están dando las explicaciones de Juan, de Santiago, inclusive del mismo Pablo, porque Pablo no pudo edificar. Quiere decir que la iniquidad había llegado y no permitía que la mujer casada, que el nuevo pacto llegara a Abraham, y Abraham tenía que morir, hermano. ¿Y tú sabes dónde muere Abraham? El día que el régimen empieza, el orden de Melquisedec llega a tu vida, tú apostatas, tú renuncias a eso, como yo lo hice cuando vi que no estaban las explicaciones derivadas de ahí mismo. Yo apostaté, y tú sabes lo que sucedió, que yo morí en el rudimento. Y al morir en el rudimento yo pude pasar a la perfección, como Javier acaba de pasar a la perfección. Y él acaba de destruir por medio de esa muerte en la letra. Al morir en la letra dice que lo que tú siembras lo que hace es que se vivifica, porque al morir lo que haces es resucitar. Mueres en la letra, resucitas, es decir, pasas a la perfección y destruyes en ti al que tenía el imperio de la muerte. Y se cumple lo que dice, que Cristo te circuncida y echó fuera el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo y te presenta perfecto, hermano. Piensa, si los hijos participan de carne y sangre para destruir la ley y el imperio de la muerte, entonces ¿por qué Pablo dice que la letra mata, mas el espíritu edifica, pero pensando que esa letra es la ley? Porque Pablo no pudo edificar, hermano. Un saludo para ti desde aquí, El Salvador. Espera más programas porque esto apenas comienza. Un saludo, Javier Joaquín, hermano, y a todas las naciones, a todos los que nos ven. Yo recibo que el espíritu de esta palabra poderosa es capaz de llevarte al rudimento por primera vez. No porque has leído 30 años a Pablo, tú estás en el rudimento, porque tú tienes una influencia que no deja que la esposa llegue al marido mientras él vive. Tú tienes que morir en el rudimento primero, para lo que tú siembras, lo que tú hablas, tenga vida y puedas eliminar, destruir, abolir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Bendecido, sano eres.